Hola, con la llegada de la epidemia del nuevo coronavirus, yo percibo mucha inquietud en el personal de salud y en la propia gente, y creo que es justificado porque pues todos tenemos temor para infectarnos. Quisiéramos pasar esto sin que nos causara daño alguno. Hay que decir primero que hay que tener tranquilidad. La verdad es que mientras no haya una vacuna, es muy probable que muchos nos vayamos a infectar. Yo, por ejemplo, que soy infectólogo y veo pacientes con enfermedades infecciosas y ahora con el nuevo coronavirus, pues debo ser consciente que aunque tenga todas las precauciones que pueda, pues es probable que finalmente me vaya a infectar, pero no hay que caer en pánico, hay que recordar el 80-15-5. 80% de las personas que se infecten o que nos infectemos no vamos a tener ningún problema. Es los otros 20% los que puede haber algún problema y que los lleven a necesitar terapia en un hospital. Pero hay que partir primero de la calma, de la tranquilidad, de la ecuanimidad. Tenemos que enfrentar este problema que tenemos y que es inevitable, vamos a enfrentarlo con ecuanimidad. En algunas de las inquietudes que percibo yo en el personal de salud es el sentirse desprotegidos al respecto de los equipos de protección personal. Básicamente batas, gorros, cubrebocas, mascarillas. Y a mí me gustaría hoy hablar específicamente de los cubrebocas, en algunos lugares llamados barbijos, o bien mascarillas, cuál es la diferencia, o máscaras. Hay varias opciones. La primera es la mascarilla común y corriente, como las que encontramos en las farmacias. Estas hay de distintos grados. Esta, por ejemplo, es la más sencilla que vamos a encontrar. Pero primero, en respecto de la comunidad, la verdad es que no te va a servir para prevenir muchas cosas, de ninguna enfermedad. De hecho, estos dejan mucha entrada del aire por un lado. Por ejemplo, estos, por aquí va a entrar, por acá también va a entrar. Entonces, estos se usan más para el que está enfermo que para el que está sano, como para etiquetarlo y para evitar que la persona enferma arroje sus secreciones a larga distancia. Entonces, este es el uso principal de estos cubrebocas. Que nadie pretenda que con el uso de estos cubrebocas vas a evitar una infección respiratoria. Las hay de distintas calidades. Hay otras que se toman más que de la nuca y del cuello, se toman de las orejas y tienen una capa impermeable, pero al final es más o menos lo mismo. Esta calidad no te va a permitir mucho más que eso. En los hospitales también se usan mucho y básicamente esto se hace para el personal que está en contacto con el paciente, pero que no lo está explorando y que procura mantener una cierta distancia con el paciente. Por ejemplo, esto puede ser en el hospital o en los servicios de salud, en lo que se llama el triage. Cuando alguien recibe al paciente, sin necesariamente está en lo que hacer algunas maniobras, lo mantiene a cierta distancia, está dirigiendo el tránsito o el tráfico en una unidad de urgencias, por ejemplo, pues esto se usa también en el personal. Como se mantiene una cierta distancia, eso es la principal protección. Pero hay en medicina personal que necesita mucho más que esto, que necesita una protección contra partículas que se van a flotar al aire. Porque cuando yo hablo, por ejemplo, se generan gotas que hacen una parábola y que se van al suelo, y entonces con que yo mantenga la distancia es más que suficiente. Y por eso también hay que insistir en la que se llama la etiqueta respiratoria, que cuando tosas o estornudes, lo hagas en el pliegue del codo para que no lances las secreciones. Hay ahora también alguna idea de que China, Corea del Sur lograron el control obligando a que toda la gente usara mascarillas o cubrebocas, pero no para que no se infectaran, sino ahí más bien es, por ejemplo, si vas al supermercado, estás comprando las verduras, pues para que se supone que si hablas o toses no lances las microgotas de saliva sobre las verduras o sobre la mercancía, y así que ha sido obligatorio en algunos lugares. Ahora mismo creo que en Estados Unidos se está cuestionando si vale la pena obligar a las personas que salen a la calle a usar esto. Pero al final, otra vez, no pretendan que una mascarilla o un cubrebocas, perdón, de estos va a servir para evitar infectarte.
¿Qué otra opción tenemos? Una opción que es ya más eficiente en los hospitales son mascarillas como estas. Esto ya es una mascarilla se llaman de alta eficiencia. Y estos se conocen como mascarillas N95, porque son capaces de retener, digamos, hasta el 95% de las gotas, microgotas que se van y forman una nube. Esos no necesitan usarlas las personas en la comunidad, no les van a servir porque además duran relativamente poco tiempo, es laborioso respirar en ellas, tienen que tener una prueba de hermeticidad, o sea, cuando yo me lo pongo, tengo que ver que sea hermético y van a ver que cuando exhalo el aire se infla el cubrebocas o la mascarilla, en este caso la mascarilla es N95, voy a en este caso exhalar el aire, van a verlo. Yo tengo que sentir eso y cuando jalo el aire tienen una pieza de metal para que yo sienta que cuando me lo pongo, como así, hace esa prueba de hermeticidad y esto ayuda a que el personal de salud no respire las microgotas que se van al aire, las que no hacen una parábola. Esto es indispensable, por ejemplo, para el personal de salud que va a hacer cosas como ponerle un tubo al paciente para respirar o que le va a aspirar secreciones, porque hay algunos procedimientos en la atención de salud que generan una nube que se va al aire y que yo puedo respirar. Entonces ese personal necesita esto. Estas mascarillas N95, hay que aclarar, no le sirven a la gente en la comunidad. Primero, no la vas a traer 8 y 16 horas porque es laborioso respirar en ellas. Además, van a perder su efectividad y necesitarías tener literalmente para las siguientes semanas, pues decenas de estos. Y no vas a hacer un procedimiento que te vaya a evitar una infección. En la comunidad es mucho más importante, no que sea menos importante también en los hospitales, cuestiones como la higiene de manos, estarse higienizando las manos y no tocarse ojos, nariz o boca. A veces el consejo que te dan es que no te toques la cara. Yo creo que ese es un consejo inútil, porque al final todo el mundo se va a tocar la cara, véanlo. Te rascas la nariz, te tocas la frente, el mentón, no hay problema. Si tú traes en las manos el virus, lo cual es muy probable cuando hay una epidemia, porque el virus se encuentra donde quiera, mientras lo traigas en las manos no hay problema. Te tocas la cara, te tocas el mentón, ahí está el virus, tampoco hay problema porque el virus no tiene patitas para meterse a la boca, a la nariz. El problema es cuando te rascas los ojos, ahí te lo puedes estar inoculando en las partes húmedas, cuando te piques la nariz o cuando te metas el dedo en la boca porque, por ejemplo, te estás mordiendo las uñas. Entonces yo creo que un mejor consejo, en lugar de decir no se toque la cara, es no se rasque los ojos, no se pique la nariz, no meta el dedo en la boca. Hay que decirlo así con claridad porque eso sí te puede servir. Entonces, decíamos, ¿qué más vamos a hacer en los hospitales? En los hospitales también tenemos estas opciones. Estas ya son máscaras, estas no son mascarillas. Es lo más eficiente que existe. Tiene un problema, es mucho más laborioso respirar en ellas, pero para la gente que va a hacer muchas maniobras, por ejemplo, cuando vas a intubar un paciente, cuando vas a aspirar secreciones o cuando vas a estar en constante contacto con pacientes que están produciendo esa nube, los que están tosiendo mucho, los que no tienen buena protección, los que están en terapia intensiva, esas máscaras pueden ser de gran utilidad. Aquí es mucho más fácil ver la prueba de hermeticidad. Van a ver que cuando yo exhalo y tapo el egreso, pueden ver cómo se infla. Funcionan perfecto estas. El problema, otra vez, es que es laborioso respirar en ellas. Tienen distintos tipos de filtro. Por ejemplo, este filtro no es solo 95, este es 100. Dices, es más eficiente, entonces hay que ponerle 100 como estos. El problema es que con los filtros que tienen una eficacia cercana al 100%, realmente son de 99.7%, al rato ya te cuesta mucho trabajo respirar. Es muy laborioso respirar en ellas. Por eso puedes cambiar estos filtros, simple y sencillamente se giran y se cambian por un filtro N95. Se pueden comprar lo que sean. Estos pueden resultar de utilidad en algunos hospitales. Son los que, de hecho, como estas mascarillas, han escaseado. Y han escaseado porque inclusive la gente salió a comprarlas por cientos
para acapararlas y dejaron a los hospitales en desabasto de estas mascarillas N95. Otra vez, no les van a servir. Estos duran, digamos, unas 8 horas de uso continuo y luego hay que desecharlos y poner otro y otro. O si ya viste un paciente, frecuentemente hay que cambiar varios en un turno. Y resulta que ya no hay en los hospitales. En los Estados Unidos, que ya entró con fuerza la epidemia en muchos lugares, se han quedado en completo desabasto y en muchos hospitales del mundo ya no hay de estos. Una solución en ese entonces, decíamos, estas máscaras, estas las fabrica el fabricante, el mismo que fabrica estas, que es 3M, y pueden ser una buena opción. Pero bueno, en conclusión, podríamos decir, las máscaras, digamos, llamemos a esto cubrebocas o barbijos, te sirven básicamente para etiquetar al enfermo y en los servicios de salud para quienes van a atender pacientes que no están generando nebulización de microgotas. Estos otros no son para uso en la comunidad, no te van a servir. Los hay de concha como estos y van a ver también que en algunos lugares usan unos como de pico de pato, también son N95. Estos de concha duran más, te duran a veces todo un turno de trabajo. Estos se usan en los hospitales, en los servicios de salud. No hay que acabarlos, no hay que agotarlos, porque luego los hospitales están quedando en desabasto. Y finalmente, las máscaras, las hay de media cara como esta, las hay de cara completa, que son más seguras, digamos. El problema de esto es que es más laborioso respirar, es más difícil tolerarla, dificultan la comunicación con el paciente a veces se asusta, no se puede hablar bien adentro de esto, pero pues hay que explicarle. Cada quien escogerá su nivel de seguridad, pero otra vez, para los que no trabajemos en los servicios de salud no hay que caer en pánico. Aquí lo menos importante para quien no trabaja en los servicios de salud son los equipos de protección personal. Ahí es mucho más importante mantenerse en buenas condiciones físicas, higiene frecuente de las manos, no tocarse ojos, nariz o boca. Y en los servicios de salud, pues también ser razonables con los equipos de protección personal. No son estos los únicos que se usan, pero otra vez, para la gente en la comunidad, por favor, no salga a agotar estos elementos que están ya haciendo falta en los hospitales. Muchas gracias por su atención.